Después de mi muerte, mis padres firmaron el consentimiento para donar mis órganos, por lo que mi retina terminó en el cuerpo de Karina Fernández, la hija adoptiva que más amaban. Tras esto, Karina se casó con mi propio hermano. Por fin se convirtieron en una verdadera familia. Pasé toda una vida compitiendo con ella, solo para acabar sin nada, sola, con un destino miserable. Pero al renacer, decidí vivir mi vida para mí. Y contra todo pronóstico, el camino me llevó a una felicidad inesperada. Cuando renací, regresé al día en que Karina Fernández llegó a mi casa. Si el momento de mi renacimiento hubiese sido un poco antes, tal vez habría podido evitar la muerte de los padres biológicos de ella, o incluso habría amenazado con quitarme la vida para impedir que mis padres la adoptaran. Pero ya estaba en casa. Por mucho que pataleara, ahora era demasiado tarde. Karina era la hija del maestro de mi padre, un pintor famoso que la tuvo en la vejez y la crió como a una princesa. Desde pequeña mostró un talento extraordinario para la pintura, pero padecía una extraña enfermedad ocular. Su vista fluctuaba entre momentos de claridad y oscuridad, y en cualquier instante podía quedar completamente ciega. Sus padres la llevaron de médico en médico buscando una cura, pero un accidente terminó con sus vidas, dejándola huérfana a muy temprana edad. Su infancia fue triste, y quizás por eso, cuando mis padres la vieron por primera vez, decidieron tratarla como a una hija propia, o mejor dicho, mujer más importante aún que su propia hija. Estrella, ¿no decías que querías una hermana?, dijeron mis padres, mirándome con dulzura. Pues Karina será tu hermana desde hoy. ¿Estás contenta? En mi vida pasada, con 7 años, de verdad me había sentido feliz al creer que había ganado una hermana y había estado dispuesta a compartir con ella todo mi cariño. Jamás imaginé que venía a arrebatarlo todo. Estrella, sabemos que eres una niña muy comprensiva, me dijo papá. Karina no está bien de salud. Aunque tú seas la menor, necesitamos que nos ayudes a cuidarla. ¿Podrás hacerlo? Antes de que pudiera decir algo, vi cómo los ojos de Karina se llenaban de lágrimas. Entiendo que a mi hermanita le cueste aceptarme, dijo con voz temblorosa. ¿Quién querría compartir el amor de sus padres con una extraña? ¿Está bien? ¿Puedo regresar al orfanato? A veces pienso que Karina también renació. ¿Cómo es posible que una niña de 8 años sea tan calculadora? Yo aún no había abierto la boca y ella ya me había colgado el cartel de celosa. Mi mamá, conmovida, se apresuró a secarle las lágrimas. No llores, Karina. Te hará daño a los ojitos. Desde hoy somos tus papás. Karina levantó su carita inocente con las pestañas empapadas en lágrimas. Su rostro reflejaba tanta sorpresa y ternura que era imposible no conmoverse. Ya tengo papá y mamá. Y así, los tres se abrazaron entre lágrimas, sin que nadie recordara preguntar qué opinaba yo. Karina tenía ese hacer que todos la olvidaran a mí. Esa noche, mis padres decidieron que Karina y yo durmiéramos en la misma habitación. Me quedé quieta, fingiendo dormir. Mientras en mi mente daba vueltas, a una sola tenía que independizarme cuanto antes y marcharme de esa casa. Después de todo lo que viví en mi vida pasada, lo comprendí con claridad. Desde el momento en que Karina entró en nuestra familia, mis padres y mi hermano dejaron de ser míos. Pasaron a pertenecerle a ella. Ya de madrugada, Karina se levantó de puntillas. Entrecerré los ojos fingiendo seguir dormida y la vi caminar sigilosa hacia la habitación de mis padres. Papá. Mamá, está muy oscuro. Me duelen mucho los ojos. Tengo miedo. Mis padres, cegados por la compasión, ni siquiera se cuestionaron cómo pudo Karina, en un entorno totalmente desconocido y con un ataque súbito en la vista, encontrar sin tropiezo su habitación. Lo único que hicieron fue abrazarla con ternura al borde de las lágrimas por la angustia. No tengas miedo, Karina. Papá y mamá están aquí contigo. Ella temblaba mientras se acurrucaba en los brazos de mi madre con cara de niña asustada. ¿De verdad puedo quedarme con ustedes? ¿De verdad este puede ser mi hogar? Es que la hermanita. Al oír eso desde la puerta, el corazón se me cayó al suelo. Y como si fuera un resorte, mi papá irrumpió en mi habitación. Me jaló del brazo sin darme tiempo a reaccionar, arrancándome de la cama, aunque aún fingía dormir. ¿Qué le dijiste a Karina? ¿Qué te pasa, Estrella? ¿No sabes comportarte? Karina siempre ha sido delicada de salud. Ha sufrido muchísimo. ¿Tan difícil es que la trates bien? No seas tan duro con ella, dijo mi madre como si intentara calmarlo. Estrella aún es pequeña. Con el tiempo aprenderá. Pero mientras lo decía, no soltaba a Karina ni un segundo. En ningún momento se acercó a mí.
No había ni rastro de protección materna en su gesto. Esa noche se llevaron a Karina a dormir con ellos, y a mí me dejaron afuera del cuarto, sola con mi pijama delgada, temblando en el pasillo. Antes, mi mamá siempre venía a ver si dormía bien. Me arropaba en silencio antes de irse. Pero ahora parecía haber olvidado que yo también tenía 7 años, que también le tenía miedo a la oscuridad, al frío, que también necesitaba amor. Karina usaba siempre el mismo truco. Fingía una recaída con su enfermedad. Y justo cuando mis padres estaban más vulnerables, aprovechaba para inventar cualquier cosa que me dejara como la villana. Poco a poco, incluso yo siendo niña, empecé a notar el cambio. Desde que Karina llegó, dejé de ser la hija tierna y obediente para convertirme en la niña problemática. Así que comencé a competir en silencio con ella. Todo lo que Karina tenía, yo también tenía que tenerlo. Pero ella era una experta en el arte de fingir. Delicada, dulce, siempre cediendo, siempre víctima. Mis padres solo sabían sentirse culpables con ella. Luché toda una vida contra Karina y nunca gané. Hasta mi hermano mayor, quien antes me adoraba, acabó rendido a sus encantos. Todo el mundo en el círculo artístico sabía que en casa de los Laurenti había una hija adoptiva frágil y brillante, Karina. Y una hija biológica torpe, grosera y celosa, Estrella. Pero en esta vida decidí no competir más con Karina. Esta vez voy a vivir mi propia historia. Una que sea solo mía. A la mañana siguiente, las risas de Karina con mis padres se escuchaban desde el comedor. Bajé en silencio y al llegar, la vi sentada justo en mi lugar, usando mis cubiertos favoritos mientras desayunaba. Apenas me vieron, la atmósfera se tensó, como si yo fuera una intrusa en su pequeño y feliz hogar. Una sombra de incomodidad cruzó el rostro de mi madre. Estrella, qué raro que te levantaras tan temprano. Karina aún no tiene cubiertos propios, así que usamos los tuyos por ahora. ¿Puedes usar los de tu hermano? Sí, ¿no? No me gusta usar lo que no es mío. La frase cayó como una piedra en la mesa. Todos entendieron el doble sentido. Era una puñalada envuelta en palabras dulces. Y claro, iba dirigida a Karina. Papá, que aún seguía resentido por lo de anoche, frunció el ceño. El hombre amable de siempre ya no estaba ahí. Eché un vistazo a la mesa. Había leche, sándwiches y huevos con tocino. Todo lo que a Karina le encantaba. Yo, en cambio, no podía tomar leche de vaca. Tenía intolerancia a la lactosa y siempre tomaba leche de avena. Pero al parecer eso también se lo habían olvidado. Ay, se me olvidó. Tú no puedes tomar leche, dijo mi mamá apresurada, intentando salvar la situación. Al ratito te traigo leche de avena, ¿sí? No quería que se notara que en realidad estaba mucho más pendiente de su hija adoptiva que de mí. Pero en ese momento, el golpe sec del vaso contra la mesa rompió la atmósfera. Ya basta con tantas delicadezas, espetó papá con el ceño fruncido. Por eso la tienes tan malcriada, siempre haciéndole caso en todo. Ya nos vamos. Hay que llevar a Karina a cambiarse de escuela. No hay tiempo que perder. Si hubiera sido la de antes, esa frase me habría destrozado. Habría gritado, llorado, tal vez hasta tirado cosas. Pero ahora lo único que me quedó fue el silencio. Un vacío frío, como si el alma ya no doliera. Me senté en la esquina de la mesa sin decir palabra. Vi a Karina inclinada sobre su plato, con una sonrisita triunfante en los labios. Pero en cuanto levantó la cabeza, ya tenía el rostro cubierto por una tristeza delicada. Papá, no le hables así a mi hermanita. Ella no es como yo. Ella siempre ha sido querida, cuidada desde chiquita. Que sea un poco caprichosa es normal, ¿no crees? Eso solo demuestra cuánto la aman. Mis padres, una vez más, fueron tocados en lo más profundo por su voz temblorosa, por esa expresión de dulzura lastimada. ¿Cómo no conmoverse ante semejante ángel? Y yo, en contraste, parecía una niña egoísta, malcriada, incapaz de apreciar todo lo que tenía desde siempre. Sus miradas volvieron a llenarse de decepción, pero a mí ya no me importaba. En mi vida pasada ya casi había roto la relación con ellos, y esta vez no pensaba volver a desgastarme por ganarme un poco de cariño. Podría fingir, si quisiera fingir ser esa hermanita dulce, fácil de controlar, dispuesta a ceder. Entonces seguiría siendo la buena hija, recogiendo las sobras del afecto que Karina dejaba pasar. Pero no, yo iba a demostrarle que todo eso por lo que tanto luchaba, el amor, la familia, la atención, para mí no valía absolutamente nada. Cuando ellos, la nueva familia feliz, regresaron de la escuela después de hacer el cambio de matrícula de Karina, yo ya había vaciado mi antigua habitación y me había mudado sola al cuarto de servicio. No lo hacía por dejarle espacio a Karina,
sino por recuperar algo que me pertenecía, mi propio rincón. Papá vino a buscarme. Me acarició la cabeza con una dulzura forzada. «¿Y qué madura eres, Estrella? Eres la hija que cualquier padre soñaría tener». Cualquier niña se habría sentido feliz con esas palabras. Pero yo, que ya había vivido esto antes, entendí bien el subtexto. Solo si renunciaba a mí misma por Karina, solo si me llenaba de la misma compasión ciega que ellos, podría seguir siendo su hija ideal. Karina no tardó en invadir el pequeño espacio que me había reservado. Entró sin pedir permiso, observando cada rincón hasta que sus ojos se posaron en mi estante de materiales de arte. Su cara se descompuso al instante. Sin decir una palabra, se lanzó a los brazos de mamá, llorando bajito. Yo también quisiera poder pintar como mi hermanita, sin preocupaciones. Mamá me miró incómoda. Dudó unos segundos antes de abrir la boca. «Perdóname, Estrella, pero ¿podrías guardar tus cosas de pintura por un tiempo? Es por el bien de Karina. Tú sabes cómo se pone». Las palabras de mamá quedaron flotando en el aire. «¿Podrías guardar tus cosas de pintura por un tiempo? Es por el bien de Karina». Era increíble cómo las mismas escenas se repetían. En mi vida anterior, cuando Karina me pidió dejar la pintura, mis padres me convencieron de que era un acto de amor. Ahora, con mi nueva perspectiva, veía la manipulación con total claridad. «No», respondí, sorprendiendo a todos, incluso a mí misma. «¿Perdón?» Mamá parecía genuinamente confundida, como si nunca hubiera escuchado esa palabra de mis labios. «No voy a guardar mis pinturas. Este es mi cuarto ahora. Si a Karina le molesta, entonces que no entre». El rostro de Karina se transformó por un instante, tan breve que estoy segura que nadie más lo notó. Fue como si una máscara se deslizara, revelando algo frío y calculador debajo. Pero rápidamente recuperó su expresión dolida. «No te preocupes, hermanita», dijo con voz temblorosa. «No quiero causarte problemas. Sé que siempre he sido una molestia para ti». Papá me miró con tanta decepción que en mi vida anterior me habría hecho llorar por días. Ahora solo me provocó una indiferencia profunda. «Tus pinturas pueden esperar, Estrella. La salud de Karina no. Mi arte no puede esperar», respondí sin alterar mi voz. «Y este cuarto es mío ahora». Mi madre me miró como si yo fuera una extraña. Quizá lo era. La hija que conocían habría cedido, se habría disculpado, habría sacrificado todo con tal de obtener una migaja de aprobación. Esa niña ya no existía. «Vamos, Karina», dijo mamá finalmente, guiando a mi hermana hacia la puerta. «Te compraremos tus propios materiales, mucho mejores que estos». Cuando la puerta se cerró, me quedé sola con un sentimiento extraño. No era triunfo, tampoco tristeza. Era libertad. Por primera vez desde mi renacimiento, sentía que realmente podía cambiar mi destino. Los meses siguientes fueron un ejercicio de distanciamiento. Mientras Karina perfeccionaba su papel de hija ideal, yo me concentraba en construir mi propio camino. Dejé de buscar la aprobación de mis padres. Dejé de medir mi valía a través de sus ojos. Mi hermano Mateo, que en mi vida anterior se había convertido en el esposo de Karina después de mi muerte, regresó a casa durante las vacaciones de verano. Tenía 17 años y estudiaba en un internado en otra ciudad. En mi vida pasada, yo lo adoraba. Era mi protector, mi cómplice, hasta que Karina lo encantó como a todos los demás. Cuando llegó, la casa se llenó de una alegría que hacía tiempo no sentía. Mis padres lo recibieron con abrazos y regalos, pero lo que más me sorprendió fue que Mateo me buscó primero a mí. «¡Mi pequeña Estrella!», exclamó al verme, levantándome del suelo con un abrazo. «¿Cómo está mi artista favorita?». Sentí un nudo en la garganta. En mi otra vida, estos momentos se habían vuelto cada vez más escasos hasta desaparecer por completo. «Estoy bien», respondí, sin poder evitar una sonrisa. Luego, por supuesto, conoció a Karina. La vi activar todo su encanto, toda su fragilidad estudiada. Pero algo había cambiado. Mateo fue amable con ella, pero no quedó hipnotizado como los demás. De hecho, después de la cena, vino a mi pequeño cuarto. «¿Por qué estás aquí, enana?», preguntó mirando alrededor. «Es más tranquilo», contesté simplemente. Mateo se sentó en mi cama improvisada, observando mis pinturas recientes. Había empezado a desarrollar un estilo propio, menos académico y más visceral que en mi vida anterior. «Hay algo diferente en ti», dijo finalmente. «Pareces mayor». Sonreí ante la ironía. Si él supiera. «Quizá lo soy», respondí. Pasamos horas hablando esa noche.
Le conté sobre la escuela, sobre mis pinturas, pero nada sobre Karina. No necesitaba envenenarlo contra ella. Esta vez, dejaría que cada quien formara sus propias impresiones. Al día siguiente, durante el desayuno, noté cómo Karina intentaba acaparar la atención de Mateo, contándole sobre su supuesta enfermedad, sobre lo difícil que era adaptarse a una nueva familia. Lo miré, esperando ver la misma admiración ciega que había visto en mi vida anterior. Pero Mateo solo sonrió con cortesía. «Debe ser difícil», dijo simplemente, antes de girarse hacia mí. «Oye, Estrella, ¿me enseñas esos nuevos dibujos que mencionaste anoche?» La cara de Karina se tensó por un segundo. No estaba acostumbrada a que alguien la ignorara. Mis padres, notando la incomodidad, intervinieron rápidamente. «Mateo, Karina necesita sentirse bienvenida», dijo papá con ese tono de autoridad que solía funcionar con todos nosotros. «Y lo está», respondió mi hermano con naturalidad. «Pero también quiero pasar tiempo con Estrella». Era la primera vez que alguien me priorizaba sobre Karina, y la sensación fue indescriptible. El verano pasó más rápido de lo que esperaba. La presencia de Mateo cambió la dinámica familiar. No era que mis padres me trataran mejor, pero al menos existía un contrapeso a la adoración incondicional que sentían por Karina. Cuando Mateo se preparaba para volver al internado, me llamó para hablar en privado. «Hay algo que no me cuadra en esa niña», me dijo en voz baja. «Es como si actuara todo el tiempo». Asentí sin decir nada. No quería influir en su percepción. «¿Y tú, Estrella?», continuó, mirándome a los ojos. «Prométeme que no dejarás que te hagan a un lado. Tienes algo especial. No lo pierdas». Esas palabras se grabaron en mi mente. En mi vida anterior, Mateo había sido el primero en abandonarme por Karina. Verlo ahora, protegiéndome, me dio una esperanza que no sabía que necesitaba. «Te lo prometo», respondí. Después de que Mateo se marchó, la casa volvió a su estado habitual. Karina como centro del universo, yo como una estrella distante y olvidada. Pero algo había cambiado en mí. Ya no me sentía invisible. Ya no me sentía derrotada. Cuando comenzó el año escolar, decidí que era momento de poner en marcha mi plan. En mi vida anterior, había competido con Karina en todo. En el arte, en los estudios, en deportes. Siempre quedando segunda, siempre a su sombra. Esta vez sería diferente. Me inscribí en clases de arte fuera de la escuela. No le dije a nadie, simplemente tomé parte del dinero que había estado ahorrando y pagué las lecciones. Mi profesora, la señora Valverde, era una artista reconocida que había expuesto en varios países. Cuando vio mis trabajos, su expresión se iluminó. «Hay algo en tu trazo, niña», me dijo. Una madurez que no es común a tu edad. Por supuesto que la había. Tenía los recuerdos y la experiencia de una vida entera. Mientras Karina seguía deslumbrando a todos con su talento natural, yo trabajaba en silencio, perfeccionando mi técnica, encontrando mi propia voz. Ya no intentaba copiar su estilo o superarla en su terreno. Estaba creando algo completamente mío. Pasaron 3 años. Yo tenía 10, Karina 11. El distanciamiento con mis padres se había convertido en algo normal. Ellos habían aceptado, quizá con alivio, que yo era independiente y no necesitaba la misma atención que Karina. O tal vez simplemente no les importaba. Fue entonces cuando ocurrió el primer quiebre real en la perfección de Karina. La escuela organizó una exposición de arte juvenil. Todos los estudiantes podían participar, y el ganador tendría la oportunidad de exponer en una galería real. Karina, por supuesto, era la favorita. Sus pinturas eran técnicamente perfectas, llenas de luz y color, exactamente lo que los adultos esperaban ver en el arte infantil. Yo había estado trabajando en secreto en una serie de pinturas oscuras y emotivas. No eran bonitas en el sentido tradicional, pero captaban algo esencial sobre el abandono, la soledad y la resiliencia. Cuando las presenté, la profesora de arte de la escuela me miró con asombro. «Estas son diferentes», dijo, claramente sin saber qué hacer con ellas. El día de la exposición, mis padres vinieron a apoyar a Karina. Ni siquiera sabían que yo también participaba. Cuando entraron a la sala y vieron mis pinturas colgadas junto a las de los otros finalistas, la confusión en sus rostros fue evidente. «¿Estrella?», preguntó mamá, como si no pudiera creer lo que veía. Karina, a su lado, estudió mis obras con una expresión que no supe interpretar. No era admiración, tampoco desprecio. Era algo más complicado, algo que parecía acercarse al miedo. Cuando anunciaron los resultados, un silencio tenso llenó la sala. El tercer lugar fue para un chico de último año,
el segundo lugar para Karina y el primero. El primer lugar es para Estrella Laurenti, por su impactante serie Renacimiento. La cara de Karina se transformó. Por un momento, toda su fachada de niña dulce y frágil se derrumbó. Vi rabia pura en sus ojos, una furia tan intensa que me dejó helada. Luego, tan rápido como había aparecido, se desvaneció bajo una sonrisa triste y una expresión de orgullo forzado. «Felicidades, hermanita», dijo con voz temblorosa. «Te lo mereces». Mis padres parecían desorientados, como si no supieran cómo reaccionar a mi triunfo inesperado. ¿Debían estar orgullosos? ¿O preocupados porque había superado a su hija favorita? La señora Valverde se acercó a nosotros. «Su hija tiene un talento extraordinario», les dijo a mis padres. «He estado trabajando con ella durante años y puedo asegurarles que tiene un futuro brillante». «¿Años?», repitió papá, confundido. «Pero, ¿cómo?». «He estado tomando clases por mi cuenta», expliqué con calma. No quería molestarlos. La culpa cruzó brevemente sus rostros, pero Karina intervino, como siempre lo hacía cuando la atención se alejaba de ella. «Mis ojos», murmuró, llevándose una mano temblorosa al rostro. «Todo está borroso». Y así, en un instante, volvió a ser el centro de atención. Mis padres olvidaron mi triunfo, olvidaron las palabras de la señora Valverde, olvidaron todo excepto a Karina y su supuesta crisis. Pero ya no me importaba. Había ganado algo más valioso que su aprobación. Había encontrado mi propio camino. Los años siguientes pasaron como en un sueño acelerado. A los 13, gané una beca para estudiar arte en una escuela especializada. A los 15, vendí mi primera pintura a un coleccionista privado. A los 17, tuve mi primera exposición individual. Todo el tiempo, Karina seguía siendo la princesa de la casa, la niña de los ojos de mis padres. Su enfermedad empeoraba cada vez que yo lograba algo significativo. Y sus crisis siempre coincidían con mis momentos de éxito. Pero ahora tenía un mundo fuera de esa casa, personas que valoraban mi trabajo, mi visión. Mateo venía a casa con menos frecuencia. Había entrado a la universidad y estaba estudiando arquitectura. Cada vez que nos veíamos, nuestra conexión se fortalecía. Era el único de la familia que realmente me veía, que se enorgullecía genuinamente de mis logros. A los 18, recibí una oferta para estudiar en la Academia de Bellas Artes de Florencia. Era una oportunidad que no podía rechazar. La noche que les di la noticia a mis padres, Karina tuvo su crisis más dramática hasta el momento. «¡No puedo ver nada!», gritó en medio de la cena, derribando platos y vasos. «¡Todo está negro! ¡Ayúdenme!». Mis padres corrieron a su lado, olvidando por completo nuestra conversación sobre Italia. Los observé desde mi silla, sin moverme. Ya conocía este guión de memoria. Esa noche, mientras empacaba mis cosas, Karina vino a mi cuarto. Entró sin llamar, como siempre lo hacía. «Así que te vas», dijo, y noté que su voz había cambiado. Ya no era dulce ni frágil, era fría, calculadora, como yo siempre había sabido que era en realidad. «Sí, me voy». «Piensas que has ganado, ¿verdad?», continuó, acercándose a mí. «Que porque te vas a Italia con tus becas y tus exposiciones has escapado». La miré directamente a los ojos, esos ojos que en mi vida anterior me habían arrebatado todo. «No estoy compitiendo contigo, Karina. Nunca lo estuve». Su risa fue un sonido horrible, como cristal rompiéndose. «Claro que lo estás. Siempre lo has estado. Y siempre perderás». «¿Por qué?», pregunté genuinamente curiosa. «¿Por qué tanto esfuerzo? Ya tienes a mis padres. Ya tienes su amor incondicional. ¿Qué más quieres?». Algo oscuro cruzó su mirada. «Todo», respondió simplemente. «Lo quiero todo». Esa noche comprendí que Karina no era solo una niña manipuladora. Había algo más en ella, algo que no podía entender completamente. Pero ya no era mi problema. Al día siguiente me iría a Italia, a mi nueva vida. Florencia fue como un renacimiento dentro de mi renacimiento. Estudié con maestros brillantes, conocí artistas de todo el mundo, exploré técnicas que ni siquiera sabía que existían. Mi trabajo evolucionó, se volvió más profundo, más auténtico. Durante esos años, apenas mantuve contacto con mis padres. Sabía por Mateo que Karina seguía siendo la princesa de la casa, que su enfermedad continuaba, pero que ahora estaba estable, gracias a tratamientos experimentales. A los 23, cuando estaba a punto de graduarme, recibí una llamada inesperada de Mateo. «Tienes que volver», me dijo.
su voz tensa. Es importante. ¿Qué ocurre? Karina y yo... vamos a casarnos. El mundo se detuvo. Era exactamente lo que había ocurrido en mi vida anterior. El mismo escenario se repetía, como una pesadilla de la que no podía despertar. ¿Por qué? Fue lo único que pude preguntar. Es complicado, respondió Mateo. Necesito hablar contigo en persona. Regresé a casa con el corazón pesado. La casa seguía igual, como si el tiempo no hubiera pasado. Mis padres me recibieron con abrazos incómodos, como si no supieran qué hacer con esta hija exitosa pero distante. Karina, ahora una mujer de 24 años, me estudió con esos ojos calculadores que solo mostraba cuando estábamos solas. Seguía siendo hermosa, seguía pareciendo frágil y dulce frente a los demás. Mateo me pidió que lo acompañara a dar un paseo. Caminamos en silencio hasta llegar a un parque cercano. No entiendo por qué estás haciendo esto, dije finalmente. Tú eras el único que veía a través de ella. Mateo se pasó una mano por el cabello, un gesto que hacía cuando estaba nervioso. Karina está realmente enferma, Estrella. Sus ojos... Los médicos dicen que quedará ciega en menos de un año. Sentí un escalofrío. En mi vida anterior, yo había muerto a los 25 en un accidente. Mis padres habían donado mis órganos, y mi retina había ido a parar a Karina. Luego ella se había casado con Mateo. ¿Y casarte con ella es la solución?, pregunté, intentando mantener la calma. Es más complicado que eso, respondió, evitando mi mirada. Hay cosas que no sabes. Ilumíname. Mateo respiró hondo. Papá y mamá están en bancarrota. Han gastado todo en tratamientos para Karina. La casa está hipotecada, sus ahorros se acabaron. Yo tengo un buen trabajo ahora. Puedo ayudar, pero casarte con Karina es la forma más fácil. Completé por él. No es fácil, protestó. Es lo correcto. Ella me necesita. Ellos me necesitan. ¿Y qué hay de lo que tú necesitas?, pregunté suavemente. Mateo me miró con una mezcla de tristeza y determinación. Esto es lo que necesito hacer, Estrella. Por favor, intenta entender. Regresamos a casa en silencio. Mientras caminábamos, una certeza se formó en mi mente. No podía permitir que la historia se repitiera. No podía dejar que Karina volviera a tenerlo todo a costa de mi familia, a costa de Mateo. Esa noche, mientras todos dormían, entré silenciosamente en el cuarto de Karina. Estaba despierta, como si me hubiera estado esperando. Sabía que vendrías, dijo sentándose en la cama. Siempre tan predecible, Estrella. No voy a permitir que arruines la vida de Mateo, declaré. Karina sonrió, y en esa sonrisa vi toda la maldad que siempre había sospechado. ¿Y cómo piensas impedirlo? ¿Contándole a todos lo manipuladora que soy? ¿Crees que te creerán? No, respondí con calma. Voy a ofrecerte algo mejor. ¿Qué podrías ofrecerme tú? Mi retina. Las palabras quedaron flotando entre nosotras. Karina me miró como si estuviera loca. ¿De qué estás hablando? Sé que realmente estás perdiendo la vista, continué. Y sé que nuestro tipo de sangre es compatible. Te ofrezco mi retina, a cambio de que dejes a Mateo en paz. Karina me estudió con desconfianza. ¿Por qué harías algo así? Porque quiero que esto termine. Esta competencia, este ciclo interminable. Quiero que todos sigamos adelante. La vi considerar mi oferta, calculando beneficios y pérdidas como siempre lo hacía. Si acepto, dijo finalmente. ¿Qué garantía tengo de que cumplirás? Firmaré lo que quieras. Y tienes mi palabra. Karina rió. Tu palabra no vale nada para mí. Entonces no tienes nada que perder al aceptar, respondí. Si no cumplo, siempre puedes casarte con Mateo después. Finalmente asintió. De acuerdo. Pero si intentas engañarme... No lo haré. La interrumpí. Esto termina aquí. Los siguientes meses fueron una vorágine de consultas médicas y preparativos. Mis padres no entendían por qué estaba dispuesta a hacer este sacrificio por Karina, pero estaban demasiado aliviados como para cuestionarlo demasiado. Mateo fue el único que se opuso firmemente. No tienes que hacer esto, me dijo la noche antes de la operación. No es tu responsabilidad salvarla. Le sonreí, tomando sus manos entre las mías. No lo hago por ella, lo hago por mí, por nosotros. La operación fue un éxito. Cuando desperté, con un parche en el ojo, Karina estaba a mi lado. ¿Por qué?, preguntó, y por primera vez percibí genuina confusión en su voz.
¿Por qué realmente hiciste esto? La miré con mi único ojo visible. Porque quería romper el ciclo. Porque quería demostrarte que podía darte lo que más quieres sin perder nada esencial. Karina frunció el ceño. No te entiendo. No necesitas entenderme, solo necesitas cumplir tu parte del trato. Y sorprendentemente, lo hizo. El compromiso con Mateo se rompió, para consternación de mis padres. Karina explicó que no podía atarlo a ella, que era una decisión que había tomado por amor. Los meses siguientes fueron extraños. Con mi retina, Karina recuperó la vista completamente. Dejó de tener crisis y, lentamente, la dinámica familiar comenzó a cambiar. Un año después de la operación, me preparaba para volver a Italia. Había recibido una oferta para enseñar en la misma academia donde había estudiado. La noche antes de mi partida, Karina vino a mi habitación. «Nunca entendí por qué lo hiciste», dijo sin preámbulos. «¿Por qué me diste tu retina?» La miré largo rato antes de responder. «Porque aprendí que hay cosas más importantes que ganar. Hay cosas más importantes que ser amada o elegida». ¿Cómo qué? Como ser libre. Como vivir en paz con una misma. Karina se quedó en silencio, pensativa. «Siempre fuiste más fuerte de lo que pensé», dijo finalmente. «Y tú siempre fuiste más débil de lo que aparentabas», respondí sin malicia. Al día siguiente, mientras me despedía en el aeropuerto, vi algo que nunca esperé. Toda mi familia, incluida Karina, genuinamente triste por mi partida. Mateo me abrazó con fuerza, prometiéndome que me visitaría pronto. Mis padres, con lágrimas en los ojos, me pidieron perdón sin palabras. Y Karina. Karina me miró con mi propia retina, y en esa mirada vi algo nuevo. Respeto. En el avión, mientras sobrevolaba el océano hacia mi nueva vida, reflexioné sobre todo lo ocurrido. En mi vida anterior, había muerto joven y amargada, habiendo perdido todo ante Karina. Esta vez, había elegido un camino diferente. Había elegido la libertad sobre el reconocimiento, la paz interior sobre la aprobación externa. Y contra todo pronóstico, ese camino me había llevado a una felicidad que nunca creí posible. Una felicidad que era solo mía. Un renacimiento verdadero. Porque al final, el mayor acto de rebeldía no es ganar la competencia, sino negarse a competir. No es ser elegida, sino elegirse a una misma. Y en ese acto, en esa elección, encontré la victoria que siempre había buscado.